Hola, buenas noches, bienvenidos a Habla las Paredes. Nosotros, en cada uno de nuestros espacios, pretendemos justamente contarles todo. Hacer lo posible porque ustedes se enteren de aquellas cosas que se imaginan, la gente comenta, que se supone la gente ha vivido. Seguramente tú puedes ser el protagonista de lo que hablan las paredes. ¿Cuántas veces hemos pensado y queremos escuchar aquello que ellas dicen? Las canciones dicen, si estas paredes hablaran, bueno, nosotros las vamos a hacer hablar. El programa de hoy se las trae. Y se las trae por muchas cosas. Digamos que cada uno de nosotros tiene un mapa erótico. ¿De qué consta ese mapa erótico? De los distintos encuentros sexuales que hemos podido tener a lo largo de nuestra vida. Pero hay un encuentro sexual que no olvidamos y que nos marcó para siempre. El primero. ¿De qué manera ese primer encuentro? ¿De qué manera esa persona? Y atención, de hecho, los mismos estudios hablan que para los hombres nosotros nos sentimos orgullosos, nuestra autoestima sube cuando tenemos nuestro primer encuentro sexual. Las chicas aparentemente la cosa como que cambia. ¿Por qué? Porque siempre la dama aspira a algo más romántico. El besito, ¿se acuerdan de esa calcomanía que decía somos tú y yo? Y que levantaba de repente la piernita atrás y todas esas cosas, lo más tierno del mundo. Pues quizás las chicas quieren amor, nosotros lo que queremos es sexo. Vamos a hablar literalmente de sexo, de la importancia del sexo y de lo que ese sexo influye en nuestra vida. Hoy, cómo esa primera vez nos marca. ¿Quién nos acompaña? Primero, la doctora Anita Parra. Ella es Anita Parra Colmenares, además psicóloga clínica, sexóloga, presidente de la Federación de Psicólogos de Venezuela. También es miembro de la Asociación Mundial de Sexología. Profe, bienvenido, un honor tenerte, de verdad que sí. Nuestra amiga, la doctora también Elizabeth Cantero. Ella es psicoanalista, doctora en Fundamentos y Desarrollos Psicoanalíticos. Más adelante se va a incorporar a este estudio Alejandro, en Habla las Paredes. Alejandro tiene cosas que contarnos. Esa primera vez, comenzamos, profe, con usted, la profesora Anita Parra. ¿A qué llamamos un primer encuentro sexual? Eso de repente, y quizás la parte conceptual creo que me parece que es importante, uno gato, por amor de Dios, o Guillermo, como me quieran llamar. Obviamente fue lo primero, pero ¿qué es realmente consumado un primer encuentro sexual? Bienvenido. Bueno, muy buenas noches y felicitaciones. Excelente iniciar con esta temática tan importante. La sexualidad definitivamente es parte del bienestar del ser humano. Entonces, esa primera experiencia sexual, cada quien la va a definir de acuerdo a las circunstancias y a lo que le genere. Y eso es sumamente importante. Está demostrado, la primera experiencia sexual puede ser con coito o sin coito, pero simplemente es cómo me acerco yo a otro ser humano acá. Entonces, ¿qué es lo que estamos encontrando? Nuestra experiencia clínica e investigaciones en otros países dice que cuando el primer encuentro resulta en satisfacción tanto física como emocional, puedes llevar una vida sexual más adelante satisfactoria. No es 100% así. Pero lo que sí es bien definitivo es el impacto de cuando esta primera experiencia sexual, bien sea de cualquier orientación que sea, produce una sensación de malestar, de violencia, de incomodidad, porque no se está preparado para ello. Generalmente hablamos del primer inicio, la primera experiencia sexual que se da en la adolescencia, pero aquí en Venezuela estamos observando que antes hablamos de 14, 15, ahora hablamos de 12, de 13 y aún menos. Entonces definitivamente no se está preparado, pero así como hablamos de un inicio sexual temprano, de una primera experiencia, también tenemos que hablar de un inicio sexual tardío, de un inicio sexual, y ambos pueden impactar negativamente para una vida futura. No quiero hacer la pregunta, así como hay un inicio sexual temprano, 12, que nos alarma, ¿cuál es el tardío? Hay personas y parejas, hombres o mujeres, que se pueden iniciar a los 25, 30, 40 años. Entonces ya sabemos que ahí hay ya algo que ha ocurrido con la vivencia de su sexualidad que la haya retrasado por tanto tiempo. Y muchas veces encontramos represiones importantes, experiencias tempranas como el abuso sexual, que genera mucho conflicto. Y ese primer encuentro está marcado por la ansiedad, tanto en el hombre como en la mujer, lo que nosotros
nosotros en sexología llamamos ansiedad de ejecución, y entonces puede ocurrir cómo se comporta la pareja, un hombre de 30 años que por primera vez tenga una actividad sexual con una cantidad de mitos, miedo, que a lo mejor no está claro, puede tener una eyaculación rápida, claro, y constituirse, o pueden tener una erección o tenerle perderla, y cómo la otra pareja descalifica o apoya. E igualmente la mujer, en un primer encuentro tardío, que también es componente de ansiedad importante, puede no tener suficiente lubricación, pues, y entonces no lograr el orgasmo, tener una disfunción orgánica que se instaura, o puede tener dolor en el momento de la penetración. Bien, de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. De hecho, recordé una película que se llama Virgen a los 40, no sé si de repente y todo era la broma que tenían los amigos cuando se enteraban que esta persona era virgen todavía a los 40 años. Incluso eso lo podemos tomar nota y puede ser un tema para otro programa, ¿ok? Ahora, Elizabeth Centeno, hay Cantero, gracias, muchísimas gracias. Hay grupos de influencia. Yo tengo 13, 14 años y la amiguita puede decir, tú eres virgen todavía, qué aburrida eres, ¿ok? O le dicen al amigo, ¿qué te pasa? Que todas estas no han tenido tu primer encuentro sexual como tal, ¿ok? Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros, de repente, un padre? ¿Cómo puede hablar con esa persona y orientarle un poquitico? Vamos a darle una respuesta cortita, vamos al corte, me lo puedes dar ahorita, después vamos al corte, pero introducimos un poquitico más de preguntas. Fíjate, lo primero que habría que definir es qué entendemos por primer encuentro, porque se suele confundir sexualidad con genitalidad. Exacto. Y la sexualidad es anterior, comenzó muchísimo antes, comienza desde el primer momento en que nace el infante. Entonces, claro, el primer encuentro, que haya coito, que haya penetración, a eso es a lo que nos estamos refiriendo, o a la primera vez del inicio de la Hablemos de la penetración. Hablemos de la penetración, claro. Que si ese primer encuentro de alguna manera, cómo va a afectar en la vida después del sujeto, dependerá muchísimo de las causas y de cómo se dé. Pero lo que sí está claro, Guillermo, es que no es determinante. Okay. O sea, si ese encuentro es más amable, bienvenido será y facilitará encuentros posteriores. Pero no quiere decir, a menos que sea un encuentro muy traumático, una violación, una cosa de abuso, otro tipo de cosas, que eso de alguna manera vaya ya a marcar el resto de la vida sexual de esa persona. Por supuesto, lo que tú acabas de decir, en casa se habla de la sexualidad, no se habla como... O sea, ya ahí se está de alguna manera marcando los comienzos de la sexualidad de una persona. En el colegio, en la religión, que es una parte importantísima que no podemos dejar fuera. No es lo mismo para un católico, para un judío, para alguien que tiene una familia atea, e incluso dónde vivimos. Claro. O sea, yo que he pasado tantos años, por ejemplo, en un país de Europa, la sexualidad es totalmente diferente y concebida totalmente diferente en este momento que lo que puede ser en Sudamérica. Bien, vamos a hacer un corte. Cuando regresemos, de hecho introducimos un testimonial. Alejandro viene a contarnos cómo fue su primera vez y de qué manera eso ha logrado influenciar o no el resto de su vida sexual. Aproveche este corte y coméntelo quizás con su pareja. Recuerden esos momentos como tal y vean cómo le está ayudando o no a lo que hoy tiene usted como su vida en la cama y en pareja. Ya venimos con más. Estos son Hablan las Paredes. Ya venimos. Estamos de vuelta en Habla las Paredes por Globovisión. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos. El tema de hoy, ¿cómo afecta, si es que afecta la primera vez en tu relación sexual? Con nosotros está Alejandro Capela. Alejandro es una persona exactamente igual que usted, exactamente igual que yo, que tuvo una relación sexual inicial que quiere compartir con nosotros. ¿Qué tanto se parece esta a la que usted tuvo? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bien, ¿nos cuentas cómo fue esa primera vez? Guillermo, fíjate, a los 17 años, yo por decisión muy propia y por más o menos el entorno en que me manejaba, tuve mi primera relación sexual con una prostituta. Como te comenté anteriormente, fue a decisión propia, bastante placentera por así decirlo, pero esto como que a la larga, en unas primeras etapas, en los años posteriores, como que me trabó un poco a la hora de mantener una relación estable con una mujer. Más o menos se tornó difícil mantenerme por largos plazos, pues. Ok, pero no te dejes allá, vamos a quedarnos un ratito en ese primer encuentro. ¿Recuerdas cómo estabas, cómo te sentías en ese momento? ¿Estabas nervioso? ¿Sentías que como hombre tenías que demostrar algo en particular?
Sí, porque ya creo que me acercaba como que siempre está esa lucha con que tienes 17, tienes 18, tienes 19 y no has tenido esa experiencia como tal. Así como las señoras que no han salido embarazadas a los 35, que tienen que salir embarazadas Algo a los así. 17, tú tienes que ya tener tu primer encuentro. Algo así. Eso más o menos en el entorno como que me encontraba que pasó que hasta ahora no has hecho nada. Entonces más o menos fue como que decidí, por decisión propia, realizarlo. Esta trabajadora sexual, esta prostituta, ¿fue amable contigo? Sí, 100%, más bien fue muy dada, como que ella era la que tenía la experiencia, por así decirlo. Ahora, ¿de qué manera crees que eso te ayudó? Si es que te ayudó. Mira, yo creo que sí me dio cierta confianza el saber de que ella, o sea, que no me está relacionando con una persona igual que yo, o sea, virgen, por así decirlo, sino que ella como que me estaba dando una, por así decirlo, una enseñanza a cómo desenvolverme posteriormente con una persona. Pero... ¿Y eso te ayudó en relaciones posteriores después? Fíjate que sí, pero como te comenté anteriormente, a lo largo fue como que medio difícil. Okay. Pero sí, fue totalmente amable, fue muy placentero también. Pero sí. Yo le estaba agradeciendo muchísimo a Alejandro, porque de hecho, y ojalá ustedes van a ver ahorita en pantalla las redes sociales por las cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros, correo electrónico, Twitter, etcétera, para que si usted tiene algo que comentarnos, si tiene algún tema en particular que quiere que abordemos, y usted incluso quiere ser un testimonio, un vocero, que tenga la valentía de poder venir acá y conversarlo con nosotros, e incluso de manera anónima, si así también lo decide, perfectamente lo puede hacer. Recuerde, nos puede escribir, nos puede llamar, ponerse en contacto a través de esas redes que ya usted está viendo en pantalla de Hablan las Paredes. Porque muchas de esas personas que nos están viendo ahora en pantalla se pueden sentir identificadas con ustedes. Fue placentero, pero digo una cosa que me parece interesante, y estamos ya con nuestra invitada, la doctora Amita Parra y la doctora Elizabeth Cantero. No quería tener un encuentro después con una persona que fuese igual que yo, virgen, porque, le puedo decir, como en mi caso, los dos estábamos lanzando flechas. El que se llama Guillermo Montero soy yo, era válido que yo lanzara flechas, ¿ok? Pero el punto es que éramos dos inexpertos intentando aprender a amarnos. ¿Esto es recomendable, doctora? ¿No es recomendable? ¿Cómo debería ser una iniciación, doctora Parra? Realmente lo ideal, que no siempre es así, es que los jóvenes, los adolescentes, desde mucho antes de la infancia, reciban educación sexual para estar preparados para ese primer encuentro. Alejandro dijo algo importante, para él no fue impactante porque la trabajadora sexual le enseñó, pero después, en posteriores relaciones donde él tenía que tomar la iniciativa, hubo una situación, dice, que le afectó. ¿Por qué? Porque en el primer encuentro él estaba recibiendo de una persona que le estaba enseñando, y qué bueno, que no siempre son las experiencias, porque nosotros tenemos casos de relaciones con trabajadoras sexuales. Recuerdo una donde le puso, el muchacho no sabía qué hace, 14 años, el padre lo llevó porque tenía que ser bien macho y no hacía nada, y la joven le puso aquí una navaja y le dijo, o te vas o te voy. Inmediatamente instauró una eyaculación precoz que fue tratada con mucho éxito. Pero él está señalando un aspecto donde lo hizo, él lo quiso hacer y la persona lo trató bien. Pero posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? Cuando hay encuentros ya donde es diferente con una persona de tu mismo entorno, donde tú tienes que iniciar, tienes que seducir, tienes que instaurar una relación diferente, ocurre en muchos hombres que no saben cómo hacer porque se han pegado fijados a una manera de relacionarse. Tú dijiste algo muy importante, los jóvenes, cuando ambos son inexpertos, van a cometer muchos errores, puede ser, pero a lo mejor la parte del encuentro, la aceptación, el que nos equivocamos y nos reímos y buscamos ayuda para resolverlo, no es tan presionante como cuando una persona se siente evaluado al lado del otro. Y ahí es el punto importante. Cuando tú vas a una actividad sexual donde tienes un componente de ansiedad porque vas a ser evaluado como hombre o como mujer en tu respuesta, o vas a un encuentro sexual donde estás informado, estás preparado, y eso lo vas a convertir en una experiencia de vida, de bienestar y de calidad que te va a marcar después en un factor bien positivo tu sexualidad. En tu consulta, Elizabeth, ¿qué tanto influye entonces esa primera vez en el caso de las mujeres, por ejemplo? La mujer espera y aspira a un primer encuentro más romántico, más amoroso, o también esa influencia del entorno pues causa estragos en ese primer encuentro.
Indudablemente hay una diferencia en esa primera vez entre el hombre y la mujer, pero creo que también, como te decía, el efecto cultural tiene algo que ver. Yo que he pasado consulta en ambos países, por ejemplo, en España y aquí, es totalmente diferente esas primeras veces, como yo lo he visto en la juventud en España, a por ejemplo acá, ¿no? Donde digamos todavía aquí Venezuela es como que es más conservadora en cuanto a la sexualidad. Allá de alguna manera está más abierto el tema, se habla de otra manera y lo ves de otra manera en el verano en las calles, por ejemplo, ¿no? Como te comentaba, sí tiene un peso, indudablemente que tiene un peso, e indudablemente que usualmente desde lo femenino, que yo no diría solamente mujer, sí se busca un encuentro más amoroso que quizás desde lo masculino, no. Es un encuentro más sexual sin que incluya nada más, ¿no? Pero lo dividiría más entre femenino y masculino que exactamente entre hombre y mujer, porque en el caso de Alejandro, él habla de un encuentro que fue placentero, que fue agradable, que no fue traumático, que parece que además en un primer encuentro se terminó esa relación sexual, llegó a su finalidad, que era el coito, pero no siempre es así. A veces se visita varias veces hasta que por fin aquello ocurre. Entonces cada caso es muy único, ¿no? Muy particular, y en el caso de él parece que lo habla como que fue un encuentro amable. Amable con ellos. Tengo que ir al corte, porque regresamos en breve con más de Habla las Paredes. Quédense con nosotros, la parte final al volver. Seguimos hablando de mucho más de Habla las Paredes por Globovisión. El tema de esta noche, recuerden que vamos a estar todas las noches acompañándoles a ustedes. El que hoy nos compete es cómo influye, cómo afecta esa primera vez en el resto de nuestro mapa erótico o vida sexual. Nos acompañaron esta noche la doctora Elizabeth Cantero, psicoanalista. Vamos con tus conclusiones, Elizabeth. Sí, yo creo que es importante poder dejar un poco como mensaje el tema de lo que se espera, de lo normal y de lo no normal en cuanto a las relaciones, a cuando uno esto habla de manera cotidiana con la gente, con los amigos, un muchacho joven como Alejandro en su momento cuando empezó, ¿no? O sea, no existe lo normal, existen ideales. Sería ideal que se encuentre sea amable, sería ideal que contenga ciertas cosas, ¿no? Pero no quiere decir de que después ideal y realidad se cojan de la mano, ¿no? Cada caso, por eso te decía, es único. Y lo normal yo creo que aquí no tendría nombre. Hablando un poco fuera de cámaras con Alejandro, él me comentaba la presión social que se puede tener un muchacho cuando tiene 17 años de que tenga o no tenga relaciones sexuales. Puede parecer anormal que un muchacho las inicie a los 25, por ejemplo, o a los 12. O sea, también depende un poco del contexto social, del nivel cultural, del tema religioso, que yo creo que es un tema interesante también para mencionar aquí en otro programa. Entonces, digamos que no hay una normalidad definida, trazada, que tiene que ser así. O sea, cada sujeto es único, cada sujeto es particular, y así será también la forma en que esa persona se relaciona con su sexualidad, que de todas maneras comienza por uno. Y eso es una cosa que no podemos dejar fuera. Es muy difícil tener un encuentro sexual y gratificante con un otro si primero tú no estás más amigado con lo que es tu sexualidad, de conocerte, de cómo te sientes con ella. Eso yo creo, por el tiempo que tenemos, que es un tema importante. Tu conclusión. Antes de concluir, quiero aclarar algo. En el negro anterior se habló de que actualmente que siempre la mujer buscaba una relación con afecto y el hombre una relación con sexo. Yo creo que debe ser tema de otro programa, porque la sexualidad de la mujer actual es diferente. Totalmente. Hay mujeres que buscan sexualidad y hay hombres que buscan afecto. Pero a manera de conclusión, a los que nos están escuchando, hombres y mujeres, si siente que esa primera experiencia sexual le dejó una sensación de malestar, de incomodidad, que inclusive le haya afectado el desarrollo de una sexualidad plena en la vida adulta, busque ayuda. La terapia sexual es muy efectiva en este tipo de abordaje de esta situación, porque en este momento la vida sexual está contemplada dentro de la salud sexual, que tiene los derechos sexuales, y todos los seres humanos tenemos derecho a una vida sexual plena, gratificante, satisfactoria, que tenemos que buscar ayuda si no lo creemos, porque definitivamente la sexualidad es fuente de bienestar, de calidad de vida, y nos hace seres mucho más tranquilos, cómodos,
y una forma familias y parejas que pueden incluir esta parte tan importante para vivirla en el bienestar. Alejandro, si te tocara vivir otra vez, ¿tendrías un primer encuentro igual al que tuviste? ¿O cómo te lo imaginarías, cómo quisieras que fuese en una segunda oportunidad? Quizás distinto. También sería como que la contraparte de como dijiste tú anteriormente, la flecha. La flecha. Una persona a la que tú amaras y que para ti. Y luego puedes intentar expresarse correctamente. ¿Sabes? Quizás ahora quienes estamos acá y quienes nos están viendo ya pasaron el primer encuentro sexual. Pero quizás en el cuarto del lado de nuestro hijo, nuestra hija. Por eso, cuando sumamos y cuando le vayamos a dar esa orientación a nuestros hijos, procuremos en lo posible de que asuman que eso es un momento de responsabilidad en su vida y que él o ella, y solo si en ese momento especial, asuman su plena y completa responsabilidad. Esto es, déjame bajar esto aquí tal cual, habla en las paredes. Te vamos a acompañar noche a noche acá por las pantallas de Globovisión. Que la pases bien y por sobre todo,